Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos espectadores? Bienvenidos a la séptima clase de nuestro curso intensivo de trading. El tema del día de hoy va a ser acerca del método de Richard Wyckoff. ¿Sí? Como siempre, doy gracias a Dios por un día más de vida y que me ayuda, me permite poderles brindar este tipo de información a cada uno de ustedes. De antemano, pues estoy muy agradecido con cada uno de los nuevos suscriptores que se han unido al canal. Muchísimas gracias por eso. Me hace muy feliz el hecho de poder compartir esta información con cada una de las personas a nivel mundial. Sí, espero que les sirva y les sea de gran ayuda. Ya estamos en la séptima clase, ya falta poco para empezar a deslumbrar esa receta completa, por así decirlo, para que ustedes tengan una forma de trabajar con un contexto detrás de que sea mucho más aceptable, mucho más confiable y ustedes pues puedan adquirir esa rentabilidad que tanto necesitamos, ¿sí? Operar en los mercados no es nada fácil, como lo he venido mencionando, no es nada fácil. Necesitamos nosotros complementar y desarrollar los tres pilares fundamentales, ¿sí? Entonces, esta es la ocasión para hablarles sobre este método. Quizás esta clase va a ser un poquito extensa. Voy a tratar de ser lo más breve posible para poderles ayudar y poderles brindar un tipo de información que les permita entender este método. Igual en los temas del canal también está desarrollado mucha más teoría acerca de este tema y con una clase de práctica también, tanto de la distribución como la acumulación que vamos a ver a continuación. En sí, el método de Wyckoff resume la acción del precio mediante ciclos. ¿Cuál es el ciclo? Por lo general, el ciclo más tradicional que va a realizar la acción del precio. Nosotros vamos siempre a estar viendo el precio acumulando, ¿sí? Es decir, consolidando. Esto de aquí lo hace el precio para poder recopilar la mayor cantidad de órdenes. Recordemos que habíamos visto en clases pasadas, ¿sí? El tema del smart money, el tema de la liquidez, ¿sí? Entonces, todo eso de ahí va a formar parte de nuestro análisis general al final de todo el curso, ¿sí? Pero nosotros debemos de saber por qué se forman las acumulaciones. Entonces, ese es el concepto por el cual se forman dichas acumulaciones y también las distribuciones, ¿de acuerdo? Entonces, las acumulaciones son donde la mayoría de las instituciones financieras pues acumulan sus órdenes para poder empezar el sentimiento alcista, es decir, las compras, ¿sí? Entonces, el ciclo va a empezar con acumulación, luego de eso muy probable va a existir una tendencia alcista. Posterior a eso, el precio va a llegar a un límite en el cual pues ya las compras pues van a ser retiradas, se van a retirar las compras y van a empezar una nueva acumulación que se denomina distribución. Sí, cuando ustedes vayan a escuchar la palabra distribución de activos es porque las instituciones están deshaciéndose de sus compras y están empezando a acumular ventas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando exista esto, nosotros vamos a prepararnos para un posible cambio de tendencia, cambio de estructura, lo habíamos visto en clases pasadas, ¿sí? En el cual pues va a existir un movimiento bajista. Entonces, mediante esta información, nosotros estamos cada vez acercándonos más a cómo poder emprender, cómo poder realizar una estrategia en la cual vamos a saber en qué lugar del mercado vamos a estar situados al momento de que abramos las gráficas. Entonces no vamos a andar perdidos y no vamos a, más que eso, no vamos a poner operaciones, por decir, no confiables, a lo loco, ¿sí? Con un contexto detrás de que sea más seguro para su beneficio. Entonces, aparte de eso de ahí, Wyckoff, ¿sí? Desarrolló un concepto que se basa en tres leyes fundamentales que todo trader debería de saber. Y número uno es la oferta y la demanda. Habíamos visto las clases de oferta y demanda, cómo se reconoce más que nada una zona de oferta y una zona de demanda aplicada pues al trading, ¿sí? Entonces, en resumen, la oferta es cuando el sentimiento vendedor supera al sentimiento comprador. Es una zona donde se albergan pues las órdenes de los vendedores, por así decirlo, donde ha habido mayor cantidad de ventas y después de eso posterior ha existido un desequilibrio que ha hecho el precio bajar.
Entonces, muchas veces el precio va a regresar a esas zonas de oferta y ahí es cuando nosotros vamos a poder colocar ventas, ¿sí? En la zona de demanda, por lo contrario, pues los precios van a subir porque la demanda es más fuerte que el sentimiento de oferta, el sentimiento vendedor. Entonces los precios van a comenzar a subir. Entonces, partiendo de este concepto, nosotros vamos a saber que siempre en el mercado pues va a existir este tema. ¿Sí? Entonces, siempre va a ser una lucha constante, como ya lo habíamos mencionado, entre compradores y vendedores y más que eso, pues entre instituciones también. Entonces, otra ley fundamental del método de Wyckoff es acerca de la causa y el efecto. No puede existir un efecto sin causa. Entre más grande sea la causa, mayor va a ser el efecto. ¿Y a qué nos referimos con causa? Causa es acumulación y distribución. Son esos momentos en el cual pues el precio está acumulando y ustedes lo ven hacia arriba y hacia abajo por medio de un rango, ¿sí? Que el precio no se mueve de ahí, está muy lateralizado. Entonces eso se denomina causa. Y el efecto va a ser el posterior, la tendencia, ya sea alcista o bajista. Como les digo, entre más grande sea la causa, podemos nosotros identificarla o interpretarla como acumulación. Entre más tiempo se lleve el precio realizando este movimiento, mayor va a ser el movimiento futuro que va a tener desplazamiento, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber y debemos de entender esos pequeños conceptos que lo hemos visto en las gráficas muchísimas veces, pero no sabemos cuál es el nombre verdadero de este tipo de sentimiento, ¿verdad? De este tipo de acción de precio. Si nosotros vamos a ver que el precio no demora mucho, pues quizás el movimiento futuro no va a ser tan extenso, ¿sí? Entonces, todo eso de ahí nos va a dar una cercanía más para poder realizar nuestro análisis técnico de mejor manera. Y por último, tenemos la tercera ley, que es la ley de esfuerzo versus el resultado. Y aquí entra la parte del volumen. Lo habíamos revisado en las clases aquí dentro del intensivo, brevemente lo que es el volumen. Y nosotros lo que nos va a interesar es esas divergencias de volumen para poder realizar o descubrir esas reversiones de tendencia, reversiones de estructuras. ¿Qué es la reversión? Pues simplemente es el cambio de la dirección del precio, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que luego de una tendencia, ¿verdad? Que está subiendo, el volumen también debería empezar a subir las barras de volumen, debería haber una coherencia entre eso. Al momento de que está subiendo, debería existir eso de ahí. Pero ¿qué pasa cuando esto de aquí es todo lo contrario? Es decir, el volumen está bajando y ustedes están viendo que sube. Entonces, el esfuerzo no compensa al resultado que ustedes están viendo. Esfuerzo es la cantidad de contratos que se van a efectuar, ¿sí? En el margen de la vela, ¿verdad? En la cantidad que ustedes vayan a estar viendo. Pero si aquí los contratos son mucho menores al spread que usted está visualizando en la gráfica del precio, pues eso muy probablemente es un engaño y el precio simplemente va a revertir. Entonces nosotros debemos de estar siempre revisando todos estos factores antes de ingresar en nuestras operaciones. Debemos de hacer siempre una revisión, ¿sí? Antes de operar, de ver el sentimiento, de ver cómo está la situación en el mercado, en qué parte del mercado, en qué parte del ciclo me encuentro, si es que estoy dentro de una tendencia alcista, estoy dentro de una estructura bajista, ¿sí? ¿Cuál es el sentimiento mediante el volumen que lleva el precio? Entonces, son algunos temas que los hemos venido desarrollando y estamos contemplando, pues, cómo poder ingresar operaciones de mucha efectividad. Por otro lado, si nosotros vamos a estar visualizando una estructura bajista, ¿sí? El volumen, que es el volumen vendedor, debería asimismo estar subiendo, ¿verdad? Las barras deberían estar cada vez más grandes. Esto es una situación del precio apoyada por el Smart Money de manera eficiente, de manera correcta. Es decir, muy probablemente la tendencia va a continuar. A eso me refiero. Si nosotros vemos que esto de aquí, simplemente el volumen cada vez es menor, es más pequeño y vemos que esto de aquí cada vez tiene más fuerza, póngale mucha atención porque después de eso puede existir una reversión y usted se va a quedar vendiendo en este punto y cuando aquí va a estar perdiendo todo este movimiento. ¿Sí? De esa manera es como nosotros vamos a poder saber en qué momento termina y a continuación pues les voy a indicar
cuáles en sí los términos que nosotros debemos reconocer en este método de Wyckoff. Hemos revisado la primera parte, ¿sí? Que es como un ciclo: acumulación, tendencia, distribución, tendencia. Las tres leyes fundamentales, y ahora vamos a ver la parte de cuáles son los términos o las situaciones que debemos reconocer en la acumulación y también en la distribución, porque es ahí donde nosotros vamos a poner nuestro enfoque para poder quizás, ¿sí? Por decir, entablar un movimiento a futuro, ¿ya? De esa manera es como el método de Wyckoff nos va a permitir poder especular un movimiento a futuro con mayor probabilidad. Entonces, póngale mucha atención. Nosotros vamos a visualizar que el precio en la acumulación se va a estar efectuando para producir compras. Entonces, vamos viendo que el precio va a ir bajando, ¿sí? Y este punto que está aquí, antes de este movimiento fuerte, nosotros lo vamos a denominar PS. ¿Qué es PS? Preliminary Support, ¿sí? El soporte preliminar es aquel punto en el cual nosotros vamos a ver posterior un movimiento fuerte bajista, ¿sí? Que es el SC, pero que se va a identificar, o por qué se va a llamar preliminar support, porque ahí es donde van a estar quizás acumulándose o llegando las demás veces el precio, superando este último nivel de soporte. Este de aquí es el nivel que nosotros vamos a ver a futuro, que se tiene que romper para comprobar las compras, ¿sí? Entonces, este movimiento que está aquí es el PS. No sabemos todavía que ese es el PS. Sí, nosotros vamos a estar visualizando la gráfica y lo único que vamos a determinar aquí es que esto viene en una tendencia bajista. Simplemente vamos a querer poner ventas aquí y continuar con la tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos a estar viendo eso, todavía no podemos identificar que esto es un Wyckoff, ¿sí? El Wyckoff lo vamos a determinar cuando nosotros ya estemos en la fase C, que es la fase en la cual pues el precio puede regresar para poder nosotros encaminarnos y tomar la posición. Lo vamos a ver en breve, ¿ya? Entonces, si el precio de aquí, estando en este punto, realiza un movimiento alcista que supera un poco este punto, entonces aquí, este de aquí se va a denominar SC. ¿Y qué significa SC? Es el Selling Climax. Es el punto mínimo, ¿sí? Para nosotros poder vender. Es la última zona de ventas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, ese de ahí es el SC. El que está más arribita, ¿sí? Va a ser el PS. Como les digo, no sabemos todavía hasta poder revisar después de la acción del precio que va a realizar, ¿sí? Solo lo voy a marcar porque es así como va a quedar al final. Ese es el PS. Una vez que el precio ha subido hasta acá y realiza este movimiento que está aquí, supera a ese punto máximo, nosotros ahí tenemos que detenernos un poco porque quizás vamos a entrar en una fase de acumulación en la que el precio posterior a eso va a revertir, ¿sí? Entonces, el precio va a regresar y va a ser un testeo de la zona de este último punto, ¿verdad? ¿Por qué se realiza eso de ahí? Porque necesitan testear la demanda, la última, ¿sí? Zona que está en este punto para contemplar movimientos a futuro, ¿sí? Para ver si es que todavía no existe alguna institución que quiera seguir bajando los precios, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí nosotros lo vamos a visualizar también por medio de la acción del volumen. Vamos a estar viendo que estos movimientos van a estar representados por la acción del precio del volumen, ¿ya? Entonces, este punto que está acá, al momento que genera un alto más alto, vamos a denominarlo Automatic Rally, ¿sí? Que es el AR, ¿ya? Automatic Rally. Cuando el precio regresa a la zona, vamos a tener nuestro SC, ¿sí? Nuestro ST, aquí hay un pequeño error, ST, que es Secondary Test, que es el test secundario, ¿ya?
para nosotros pues visualizar que efectivamente están intentando buscar compras a futuro. Entonces, es así como vamos a poder poco a poco identificar. No siempre se van a dar este tipo de patrones o este tipo de movimientos en el orden, ¿sí? En la secuencia correcta a veces no se los va a poder identificar, pero lo que yo quiero que se lleve de esta clase es que mediante este concepto, mediante este método, usted va a estar entrando de manera más seguro. Después lo vamos a resumir, ya van a ver. Después simplemente vamos a buscar el momento del spring, el momento del UTAT en la distribución para poder nosotros después que realice el desequilibrio ingresar en las compras o ventas. Sí, va a ser totalmente simple, totalmente sencillo, pero acá necesitamos siempre ir desmenuzando cada uno de estos temas para que usted sepa, para que usted tenga el tema de la teoría y lo sepa reconocer en la gráfica. Cuando usted ya puede reconocer todo esto, usted va a decir, ¿sabe qué? Aquí está realizando un Wyckoff de distribución en la cual si me confirma, ¿sí? Si me confirma, yo voy a estar seguro de entrar. Es así como tienen que ser el método al momento de estar realizando nuestro análisis. Entonces, en este punto de aquí vamos a denominarlo ST, que es el Secondary Test. Ahora, si el precio de aquí simplemente continúa, no supera eso, no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque muy probablemente lo que va a hacer es el Spring. ¿Y qué es el Spring? Liquidar, ¿sí? Realizar un movimiento, un último bajo, ¿sí? Que este de aquí es el bajo que nos va, digamos que al principio confundir, porque de aquí nosotros estamos visualizando que está haciendo un bajo más bajo por medio de estructura. Pero ese es el movimiento de engaño, ese es el movimiento de manipulación de los bancos, ese es el movimiento que permite tomar toda la liquidez de estos dos últimos puntos. Si nosotros vamos a estar visualizando esto, vamos a ver que esto de aquí, ¿sí? Son niveles de soporte. Estos dos puntos que están acá y los puntos que están acá son niveles de resistencia, ¿sí? Entonces, este punto que está aquí es un movimiento, ¿sí? De manipulación, el movimiento del spring. Nosotros debemos de esperar qué cosa, que esto dé un signo de fortaleza de parte de los compradores. Todo lo que venía bajando ahora se está debilitando, el volumen vendedor se está debilitando y el volumen comprador va a empezar a subir. Es decir, este movimiento más el spring debe de estar respaldado por el volumen. Debe haber una coherencia al cual va a realizar un rompimiento de estos últimos máximos. Aquí es cuando está confirmando la nueva estructura, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a esperar? Ojo, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar el test del sprint. Y ese va a ser nuestro punto de entrada. Muchas veces esto aquí se va a tomar un tiempo en bajar, ¿sí? Va a probar la paciencia de muchas personas y al momento de que llegue, esta va a ser nuestra entrada y de ahí para allá el precio va a empezar una tendencia alcista. Pero esto es lo que se realiza en la acumulación mediante el método de Wyckoff. Aquí vamos a colocarle, vamos a seguir colocándole los nombres para que ustedes lo puedan identificar. Esto de aquí se denomina Spring, ¿sí? Spring, que es como un resorte. Muchas veces el Spring tampoco existe, no se visualiza siempre en las acumulaciones del Spring, simplemente llega hasta este test y de aquí pues realiza otro movimiento. Lo que tenemos que confirmar es el doble quiebre de estructura, ¿sí? Al momento de estar realizando en las acumulaciones, revisando los temas en las acumulaciones. Entonces aquí vamos a ver un signo de fortaleza SOS, ¿sí? Signo de fortaleza, este es el último punto, acá el máximo que confirma el cambio de estructura y este es, ¿sí? El last point of support, el LPS, ¿sí? LPS, esto de aquí, el último punto de soporte y acá posterior a eso vamos a ver el test del sprint, que ese es nuestro punto de entrada para posicionarnos en compras a largo plazo. Esto de aquí es la acumulación y esto va a ir por diferentes fases. Tenemos la fase A, ¿sí? La fase A en la cual pues se realizan los movimientos que hemos visto aquí hasta el automatic rally, hasta ese punto que nosotros vemos en la parte de ahí, ¿sí? Vamos a estar visualizando de esa manera. Fase A, la fase B es la que continúa.
fase B. Vamos a ver aquí, fase B. Sí, entonces espero que les esté gustando, que les sirva este tipo de información a cada uno de ustedes. Fase B. Después de eso va a continuar la fase C y nosotros en la fase C es cuando vamos a poder tomar las decisiones. Tenemos que esperar que realice la toma de liquidez. Esto se denomina toma de liquidez. El movimiento del sprint es ese concepto de toma de liquidez para nosotros poder, ¿sí? Colocarnos en el test una posición en compras. ¿Sí? Después de eso va a continuar nuestra fase C, que es cuando se realiza el sprint y vemos nosotros el movimiento de fortaleza, ya fase C. Y pues posterior a eso, el último punto de soporte y el test va a ser la fase D. Y la fase E, pues por lo último, vamos nosotros a ya estar embarcados, por así decirlo, en las compras. Ya fase D y la fase E es el movimiento de tendencia. Ya es ahí cuando ya el precio, pues muchas veces usted lo está esperando que regrese y ya no va a regresar. Ya usted ya ahí debería estar embarcado en compras y esperar hasta que el mercado dé el próximo movimiento, que es la distribución, y poder nosotros entablar un movimiento en ventas. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es la participación de lo que es las compras en la acumulación. Vamos a revisar el otro tema, ¿sí? Que es el tema de la distribución. ¿Cuáles son los puntos que nosotros debemos de identificar al momento de que el precio vaya a distribuir? Entonces, el precio va a estar de manera tendencial alcista, ¿verdad? Va a estar en esos movimientos. Entonces, cuando nosotros veamos que este punto de aquí es nuestro último punto de supply, se puede decir, de demanda, ¿sí? Supply. Ya nuestro último punto de demanda, es decir, nuestro último punto de compras, que se va a acercar a nuestro buying climax, que es nuestro clímax de compras. Ahora, tenemos que esperar ¿qué cosa? Una automatic reaction, ¿sí? Que es el movimiento que va a realizar el primer quiebre de este último punto. Entonces, en esta situación, nosotros vamos a tener que el precio va a regresar. ¿Va a regresar a qué? A testear esta última zona, ¿sí? A poder testear esta última zona de oferta, en el cual el precio pues puede simplemente regresar y de ahí realizar un movimiento que saque todos estos puntos, al cual vamos a denominar UT o también UTAT, ¿sí? Que es el Uptrust, y el otro es el Uptrust After Distribution, que es el movimiento de impulso hacia arriba después de la distribución. ¿Ya? Es el último punto. Después tenemos que esperar a que el precio tenga un signo de debilidad de parte de los compradores, ¿ya? De parte de los compradores, y esto de aquí quiebre una vez más el movimiento bajista. Entonces, a lo que el precio realice o regrese a, en este caso, a formar el test, esa va a ser nuestra entrada en ventas. Sí, lo vamos a visualizar en las gráficas, pero debemos de siempre estar contemplando cada uno de estos temas, cada uno de estos puntos al momento de estar en las gráficas del precio. El método de Wyckoff es un tema bastante extenso. Yo aquí trato de hacerles lo más resumido posible, ya que lo que necesitamos reconocer es, número uno, el cambio de la estructura. Número dos, la toma de liquidez. ¿Cuál es la toma de liquidez? Esto que está aquí es lo que hace la toma de liquidez. ¿Ya? Posterior a eso, número tres, el debilitamiento de los compradores. ¿Ya? Y el número cuatro, pues es el regreso, el retroceso que forma el test para ingresar en nuestras operaciones. Sí, quizás con esos cuatro pasos es lo que nosotros debemos de contemplar para poder ingresarnos en una operación bastante probable. ¿Ya? Porque aquí este movimiento de UTAT es un movimiento manipulado. ¿Sí? Y en esta zona que está aquí se quedan albergadas muchas órdenes de compras de los bancos,
¿sí? Entonces el precio baja, realiza un rompimiento y tenemos que ir a cerrar esas compras que existen en este último punto. Entonces al momento de que se cierran, ese dinero queda disponible para poder impulsar el precio hacia la baja y comenzar nuestra tendencia bajista. Esto de aquí es distribución. Sí, esto de acá es distribución. Vamos a ponerle los nombres para que ustedes pues puedan identificarlo. Espero que como les digo, que les esté gustando, ¿sí? La información vertida el día de hoy. Por favor, apoyarme con un like. Si usted es una persona que recién está ingresando y ve este video y de pronto no entiende lo que yo estoy explicando, sí, le recomiendo que pueda revisar los videos del link que le voy a dejar y también pues empezar el curso desde la primera clase. Además de eso, en el canal existen muchísimos temas que le van a ayudar a usted a poder seguir capacitándose, seguir poder desarrollándose como trader exitoso que va a ser al futuro. La recomendación general que yo le puedo realizar es que no se debe de rendir. Si usted ve, la mayoría de veces cuando estudiamos algo, nosotros debemos de pasar mucho tiempo, ¿sí? Debemos de pasar mínimo de 3 a 5 años con una carrera si queremos salir profesionales. Y no solamente es el tiempo que usted va a estudiar, es el tiempo de práctica también, porque eso es lo que usted le va a gestionar la experiencia necesaria para poder saber cómo funcionan las cosas que usted está estudiando. ¿Sí? Y la mayoría de veces las cosas se complementan o se terminan de aprender, ¿sí? Cuando usted ya tiene experiencia, tiene mucha práctica. Ahí es cuando usted ya dice, ok, ya esto es lo que pasa cuando yo estoy realizando, estoy viendo ciertas cosas, ciertas reacciones, ya no solamente en el trading, ¿verdad? Entonces es la recomendación que yo le digo, no se rinda antes de, ¿sí? No se rinda antes de, simplemente continúe. Si usted de pronto tiene una racha que no le va tan bien, simplemente continúe, deje de operar un momento, deje de operar un poco para que usted pueda pues después retomar con mucha más fuerza cada uno de estos temas. Sí, el trading ha sido algo muy maravilloso en lo personal porque ha cambiado también hasta la parte de el tema personal, de manera personal, de cómo ver las situaciones familiares, de cómo afrontar un nuevo problema, sí, de cómo tomar esas decisiones al momento de que nosotros vamos a, a poder entablar una acción, ¿sí? Una decisión fuerte que nos va a superar, nos va a ayudar para nuestro futuro. Entonces, como le digo, eso es lo que nosotros vamos a poder desarrollar con el trading. ¿Ya? Entonces, aquí están señalados, ¿sí? Los puntos, faltaría solamente el test acá, que es nuestro punto de entrada. ¿Ya? Vamos a revisarlo como última parte, como siempre lo hemos hecho, en el gráfico para que ustedes lo puedan ver. Esto de aquí sirve de antemano para todos los tipos de temporalidades. Vamos a estar visualizando Wyckoff en cualquier tipo de temporalidad. No siempre se va a dar, pero cuando usted ya identifique en las gráficas estos movimientos, va a poder, como le digo, establecer unas correctas operaciones, ¿sí? Así que vamos a ello. Aquí tenemos más detallado en esta acción de precio en el dólar australiano con el dólar americano, un Wyckoff en acumulación, un Wyckoff para compra. Ya nosotros veíamos que aquí es el último punto. Si aquí bajamos temporalidades, vamos a poder visualizar que este último punto de aquí es el punto de soporte. Como les digo al inicio, no vamos a saber que este es el último punto de soporte, ¿sí? Porque debemos de esperar a que sea superado, que esto de aquí pues se convierta pues en otro tema para poder nosotros diferenciar que ya estamos dentro de un Wyckoff. Ahora, el Selling Climax es el último punto donde se visualizan toda esa fortaleza de ventas, ¿sí? De ventas. El Automatic Rally, ¿sí? El Automatic Rally es todo este movimiento que rompe, ¿sí? Todas las ventas que venían acá, las situaciones de oferta, ¿ya? Ahora, todos estos puntos deben de ser rotos a futuros mediante el sprint.
¿ya? Pero aquí nosotros vamos a poder visualizar paso a paso cuáles son estos movimientos que van a cumplir nuestro Wyckoff, ¿sí? Entonces, aquí en el secondary test, en fase B, vamos a ver que el precio ha hecho un bajo más bajo y posterior a eso realiza un movimiento de bajo más bajo. ¿Cuál es la intención de esto? Número uno, tomar la liquidez. Y aparte de eso, insinuar a que los vendedores pues puedan ingresar más órdenes en esos puntos. ¿Para qué? Para que posteriormente a eso los bancos se lleven todo su dinero. ¿Ya? ¿Qué es lo que a nosotros nos va a interesar? Esto de aquí. Este movimiento alcista con signo de fortaleza, SOS, ¿sí? Con signo de fortaleza que rompa las estructuras anteriores. Todos estos movimientos que vienen bajista son invalidados, son neutralizados por este movimiento fortalecido en compras. ¿Sí? Esa es la confirmación. Cuando tenemos esto, ahí podríamos nosotros estar colocando los nombres de cada uno de estos puntos, porque ya ahí ya se ve claro el panorama. Si usted simplemente, usted está aquí, usted no sabe que esto de aquí va a formar un Wyckoff. No, usted lo va a visualizar cuando ya esté desarrollado, es decir, en este punto. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ser pacientes y esperar una mejor zona de compras. Para esto podemos utilizar las diferentes herramientas, los diferentes conceptos. Ya el precio tomó la liquidez, realizó un cambio de estructura, es decir, un alto más alto que los anteriores. Lo vimos en estructura de mercado. Y también podemos complementarlo con un nivel de Fibonacci, ¿sí? Fibonacci. Miren acá, da al 88.6, es un nivel totalmente bueno de descuento para poder visualizar las compras, ¿sí? Entonces, ese es el resumen. En sí, ese es el resumen. Si usted de pronto, como le digo, no le quedó muy claro, puede retroceder el video o también ingresar a los videos del enlace que le voy a dejar. Pero lo que nosotros debemos de resumir acá es simplemente el movimiento de toma de liquidez, los 4 pasos que le dije, la toma de liquidez, el quiebre de estructura y el retorno al precio. Acaba de llegar una alerta al Bitcoin, ya mismo la reviso. A ver, entonces en este punto es cuando nosotros vamos a ingresar en compras. ¿Sí? Esa es nuestra orden que vamos a revisar en compras y aquí nosotros podríamos extender nuestra orden a futuro. ¿Qué pasa cuando usted ya verificó? El Wyckoff sirve para verificar nuestra estructura. Anótenlo. El método de Wyckoff sirve para verificar nuestra estructura y darnos una correcta operación con una excelente relación riesgo-recompensa, riesgo-beneficio. ¿Sí? Una vez que se forma, es de mucha efectividad este método. ¿Sí? Entonces acá nosotros ya ingresamos nuestra operación en el test. Está viendo que aquí el precio realiza y hace rechazo. Regresa y hace rechazo. Entonces, ¿qué falta? Testear una vez más esta zona, ¿sí? De demanda. Aquí también está la zona de demanda. ¿Por qué se transforma en una zona de demanda válida? Porque existe rompimiento. Cada vez que el precio realice un rompimiento de estructura, ese último punto se convierte en un punto muy relevante para buscar posiciones. Entonces acá el precio lo que va a hacer, ¿sí? Muy seguro es empezar su fase E. Aquí nosotros teníamos fase A, fase B, fase C, fase D y la última fase es la fase E. Quizás esta tendencia no sabemos hasta dónde puede llegar. Tenemos que revisar siempre el pasado, pero por lo menos llegó a estos puntos máximos, si ustedes ven ahí. Es una relación riesgo-beneficio de un 6-1, ¿sí? 6-1 en esta operación. Pero el método de Wyckoff es muy efectivo y le puede ayudar si usted lo estudia y lo practica mucho, ¿sí? Entonces aquí tenemos en acumulación el tema de el Wyckoff para que usted lo pueda identificar, ¿sí? No hay necesidad de estarle poniendo los nombres. Eso simplemente es al inicio cuando usted vaya a estar practicando como para identificarlos. Una vez que usted ya aprende, ya no hay necesidad de colocar todas estas rayas, todo esto de aquí. No, usted simplemente con la vista usted va a reconocer que ahí hay un Wyckoff y que aquí se está preparando para poder nosotros entablar una correcta posición. ¿Qué pasa si el precio usted ya lo encuentra por acá? No pasa nada. Van a existir más oportunidades. O usted espera que el precio retroceda para poder tomar nueva posición
o se embarca asumiendo mucho stock loss, ya eso es decisión de cada quien, ¿sí? Entonces acá, este método, como le digo, le va a permitir a usted alcanzar unos buenos y excelentes resultados. Se van a complementar con el resto de temas que hemos venido dando en este curso intensivo. Vamos a ver, por otro lado, uno en mayor temporalidad que en distribución, y con eso ya terminaría la clase. Es uno en el euro dólar, ¿sí? Y está en 4 horas, ¿ya? Esto fue lo que derivó toda esa caída. Miren, toda esa caída que hubo del precio del euro dólar desde la fecha del 20 de mayo aproximadamente hasta el presente. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera usted sabido esta información con anterioridad? Se hubiera podido dar cuenta de todo esto. ¿Cuál es el punto que nosotros necesitamos para poder visualizar? Este de aquí. Este es el más importante. Como le digo, este de aquí. Este es el más importante. Cuando usted ya revisa que el precio realiza este movimiento, usted ahí ya puede saber que esto de aquí es un Wyckoff de distribución. ¿Sí? Vamos a analizarlo igual. El último punto de demanda es este de aquí, que es el que es roto. ¿Sí ven? Todo esto de aquí es donde se efectúa la mayor cantidad de movimientos de test, de movimientos de reversión y el precio sigue y sigue. Entonces, por eso se denomina último punto de demanda. ¿Ya? Acá es el buying climax, que es cuando el precio ya llega a sus últimos suspiros de compras. En el buying climax, la mayoría de las instituciones deshacen sus posiciones en compra, ¿sí? ¿Y el precio por qué baja? ¿Por qué sigue bajando? Por las demás cantidad de inversionistas minoristas que están en el mercado. Lo único que hace, como habíamos revisado el Smart Money, lo único que hace es balancear todas esas posiciones. Es decir, si las posiciones minoristas están en unos 100 millones de dólares en venta, ¿qué hace el Smart Money? Los institucionales lo que hacen es equiparar, equilibrar esos 100 millones en compras. Entonces, de esa manera mantienen equilibrado y acumulado el precio a su antojo, ¿sí? Hasta que llenan la bolsa, por así decirlo, y toman toda la liquidez de los minoristas. Sí, pero nosotros no nos vamos a dejar llevar por esos movimientos, sí, que son manipulados. Debemos de esperar las confirmaciones, verificaciones con rompimientos de las estructuras, ¿sí? Entonces, va a estar increíble las demás clases. Se viene manipulación y trampas en el mercado, desequilibrio y stop hunt también, ¿ya? Y mitigación. Y por último, pues a la receta completa. No se lo pierdan. Ok, entonces, en este punto, el buying climax, como le digo, es el último punto para poder nosotros verificar las compras. ¿Sí? El test secundario se va a realizar después de que aquí se testea la última zona, ¿sí? De oferta, por así decirlo, y el precio no supera este punto, ¿sí? No supera. Ahora, hay un signo de debilidad de parte de los compradores. Podemos verificarlo por medio del volumen, ¿sí? Que ustedes tienen que hacer como amigo confirmación adicional para este tema del Wyckoff. Ya, si ustedes van a visualizar en cada uno de esos temas, cada uno de esos puntos, ¿verdad? El tema comprador es mucho más bajo que el tema vendedor. ¿Sí ven? Todos estos movimientos de aquí, estos movimientos vendedores son respaldados por el Smart Money. Es decir, existe intención de bajar los precios. ¿Sí? Existe una coherencia de bajar los precios. ¿Qué pasa? Que hay una anomalía. Mire, el precio está subiendo, el tema comprador está subiendo y acá el volumen comprador está bajando. ¿Sí ven? Aquí, a pesar de que estas velas, pues, están siendo con un spread un poco alto, están niveladas. Si se dan cuenta, están niveladas las velas compradoras. Aquí es el último movimiento y este sí está respaldado. ¿Por qué? Porque este es el movimiento que saca y toma la liquidez de estos puntos e insinúa que aquí, pues, ingresen más personas a comprar. Salen en la noticia, el precio del euro dólar volvió a su máximo histórico, ¿sí? Del 23 de enero. Entonces acá usted va a poder realizar otra vez sus compras. Entonces eso es un engaño. Simplemente la noticia es un pretexto, ¿ya?
Aquí usted va a posicionarse en compra y simplemente el precio va a derretirse con todo. Entonces vamos a estar viendo que el volumen tiene que respaldar cada uno de esos movimientos. Entonces el precio ven que baja y realiza un quiebre de estructura. Este es el movimiento que nos va a ayudar y esta es la fase número C. Siempre debemos esperar a la fase número C para poder tomar nuestras decisiones. Al momento de que el precio rompe todo esto de acá, tenemos que esperar a que el precio regrese a nuestras zonas de interés, donde estuvo el dinero bancario. ¿Cuál fue el dinero bancario? En donde estuvo respaldado por el Smart Money. En esta parte superior es el último punto de oferta, ¿sí? Donde el precio comenzó a revertir su tendencia, ¿verdad? Este punto que está aquí fue el que generó el rompimiento de las estructuras previas. ¿Qué pasa aquí? Retorno, utilizamos el Fibonacci como complemento, ¿verdad? Complemento, además de eso que existe desequilibrio en esas zonas, y nosotros vamos a ver que existe un retroceso al 88.6. De esa manera es como vamos a trabajar esta estrategia, esta forma de trabajo, ¿sí? Con el método de Wyckoff y que más adelante es como un complemento a nuestra operativa. ¿Sí? Después de eso, pues las posiciones que usted pueda gestionar. Miren acá, si usted coloca una orden de venta desde esos puntos, ¿verdad? Y simplemente usted la extiende hasta, digamos que hasta este mínimo de aquí, porque existe desequilibrio y fue el punto que generó rompimiento, usted ya está contemplando en esos puntos, ¿qué cosa? Una cantidad de pics muy buena, de 230 pics. ¿Sí ven? Y acá el movimiento lo genera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el precio tiene que rellenar todos estos puntos. Lo vamos a ver en desequilibrio más adelante, que cada uno de esos vacíos deben de ser rellenados. Pero acá está contemplado cada uno de los temas que hemos venido viendo anteriormente. Temas de liquidez, temas del Smart Money, ¿verdad? Conceptos de estructura de mercado. ¿Cuándo vamos a posicionarnos en una orden posterior? Cuando exista el rompimiento de estructura. Vemos niveles de Fibonacci también. Entonces, cada uno de los temas que hemos venido dando se están complementando poco a poco, ¿verdad? Están teniendo mucho más sentido, le estamos dando más contexto a cada uno de estos temas y están formando el rompecabezas que queremos lograr al final. Así que, mis queridos espectadores, de esta manera pues queda concluida la séptima clase de nuestro intensivo. Espero que sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Les voy a dejar los enlaces, cada uno de los temas que pueden revisar para complementar esta información. Muy agradecido con Dios, muy agradecido con ustedes. Espero que pueda llegar a más personas gracias a su ayuda. Sí, que Dios me los bendiga y les mando un fuerte abrazo a la distancia. La mayoría ni siquiera los conozco, pero como les digo, les doy las gracias. Sí, se cuidan muchísimo. Bendiciones y éxitos para esta nueva semana de trabajo. Se cuidan muchísimo. Chao, chao.